porque es la primera vez que aparece un sistema de control. Fíjense, en realidad hay dos innovaciones. Hay una constitución moderna por primera vez, y en 1903 hay un sistema de control judicial de constitucionalidad de esa constitución moderna, republicana. Entonces son dos grandes innovaciones que aparecieron por vez primera en la historia de la humanidad. También lo que es un Estado federal. Esto es otro tema que por ahí vamos a hablar la semana que viene. También por vez primera, en términos canónicos, si bien ha habido federaciones, pactos, lo que es un Estado federal constitucional es una creación de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, Argentina, ustedes saben, que toma como modelo la Constitución de los Estados Unidos. No estuvieron en la clase, porque nosotros vimos el miércoles a la noche, y la aclaración del modelo es que si bien en Argentina se toma como modelo la Constitución de los Estados Unidos en 1753, hay algunas pequeñas diferencias, pequeñas no, hay algunas diferencias que vale la pena destacar y que hacen que la respuesta argentina copió la Constitución de los Estados Unidos sea incorrecta. No la copió. Si bien en su esencia se ha imbuido de la Constitución de los Estados Unidos, porque bueno, ustedes saben que Alberti, en base, su punto de partida para la reorganización nacional, es el libro fundamental del origen de la Constitución argentina, toma como modelo la Constitución de los Estados Unidos. Pero hay dos cosas que Alberti señala en ese libro que hacen una diferencia. Por un lado, Alberti dice que el grave problema de Argentina no era, como en los Estados Unidos, la tiranía de las mayorías, expresadas en legislaturas propensas a los arrebatos nacionales, a la expropiación, a la emisión de moneda, que según Madison y los federalistas había que poner freno a esas legislaturas irresponsables. Para Alberti, el grave problema de Argentina era la lucha entre facciones regionales y la guerra civil entre provincias. Y eso, expresada en toda la época de la dictadura de la Rosa. Para afrontar ese grave problema, el Ejecutivo tenía que tener algunas herramientas que lo hicieran capaz de apaciguar o enfrentar con eficacia esos problemas. Y esas dos instituciones son el estado de sitio y la intervención federal, que aparecen en los orígenes de la Constitución argentina y que no están en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ahí vemos cómo hay dos instituciones que fortalecen el poder, si se quiere, de intervención militar, intervención coercitiva de los poderes ejecutivos para enfrentar el grave problema de las luchas fratricidas que habían experimentado Argentina, o la Confederación Argentina. Esas dos instituciones son importantes. Por eso no es un modelo exacto copiado de los Estados Unidos. El otro matiz, distinto a la Constitución de los Estados Unidos, es que
Alberdi y los constitucionalistas plantean una constitución abierta al mundo, que busque y lo haga explícito en la propia constitución la atracción de inmigrantes para fomentar la industria, el trabajo y la civilización. Eso está en los preámbulos, está en el artículo de la Constitución. Por lo tanto, ahí hay dos diferencias muy importantes. Una constitución con un poder ejecutivo fuerte, intervención coercitiva si se quiere, y una constitución abierta al mundo para atraer inmigración. Esas dos cosas notablemente no están en la constitución de los Estados Unidos. Hay otras cosas que no están, pero bueno, señalo estas dos porque son importantes. Volviendo al control judicial de constitucionalidad. En los Estados Unidos nace en 1803. Sin embargo, recién empieza a practicarse el control judicial de constitucionalidad en 1840 en adelante. O sea que, si bien es reconocido por la Corte Suprema en 1803, tiene que pasar 30 años para que empiece a practicarse con fundamento en Marbury versus Madison. En Argentina pasa algo parecido. Y por supuesto, la justicia argentina toma a Marbury versus Madison como fuente jurisprudencial de la creación pretoriana del control judicial de la derecha. Recién en 1887, en el caso Sojo, la Corte Suprema de Argentina se autorreconoce el poder de declarar la constitucionalidad de las leyes y las normas exteriores y cita a Marbury versus Madison. Y además el caso es parecido porque es un caso, si bien no era un caso de nombramientos de jueces, era el caso de un arresto de un periodista por parte de la Cámara de Diputados. Entonces, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tenía el poder de arrestar. El periodista plantea el caso, un recurso a habeas corpus directamente ante la Corte, y la Corte dice, lo rechaza diciendo que la ley número 48 que regula la interposición originaria del habeas corpus es inconstitucional. La cláusula, ese artículo es inconstitucional. Y por lo tanto, por un lado, otra vez, por lo mismo, no se pone en entredicho con la voluntad del legislador, pero declara la inconstitucionalidad de una ley, digamos, antigua. Y ahí otra vez vemos el origen del control judicial de constitucionalidad y ese juego estratégico. O sea, con esto quiero decir que fíjense que a veces el control judicial de constitucionalidad se plantea teóricamente como un límite al poder ejecutivo, al poder legislativo, a los arrebatos, a las responsabilidades, pero se puede usar de doble vía. O sea, depende. A veces podemos declarar la inconstitucionalidad de una norma para favorecer al poder. Entonces, no es automáticamente evidente que el control judicial de constitucionalidad regula y restringe los avasallamientos de la Constitución. Y lo curioso es que esto está en el origen mismo de la institución. Por eso la anécdota es interesante. Y bueno, desde el caso Sojo,
la Corte empieza a hacer uso de esa facultad que hoy tenemos hasta nuestro día. Fíjense que también pasan muchos años. En 1853, Buenos Aires separada de la Confederación, algunos constitucionalistas mencionan, ahora no recuerdo los casos, igual es anecdótico, pero mencionan algunos fallos de la Corte del Estado de Buenos Aires de 1860 y pico como los verdaderos orígenes del control judicial de constitucional. Igual la anotación histórica es irrelevante porque el Estado de Buenos Aires era un Estado distinto a Argentina. El origen histórico es el caso Soja. Pero parece ser que hubieron dos casos de la Corte Suprema del Estado de Buenos Aires donde se citó a Marbury y se autoatribuyó ese poder, la Corte del Estado Soberano de Buenos Aires. Pero fíjense, en 1853-1860 se unifica Buenos Aires con el resto de la Confederación y en 1887 serían 27 años después se reconocen, los jueces reconocen, se autoatribuyen el poder de declarar la Constitución. Este es el origen histórico. Ahora bien, decía que el control judicial es una posibilidad. No es automáticamente evidente que tenga que haber control judicial de la Constitución. Tenemos, por ejemplo, el sistema británico, donde, o sea, para que ustedes vean y piensen que el sistema que tenemos, que tiene Estados Unidos, tiene Argentina y tiene muchos países del mundo, no es el único que una constitución puede tener. Esto me parece que es importante que lo sepan. En el Reino Unido, por ejemplo, hay una ley que se llama la Ley de Derechos Humanos, que les pide a los jueces, que sería como una carta de derechos fundamentales, con rango legislativo. Y le pide a los jueces que por cada caso concreto que reciban en los estrados, hagan un análisis de compatibilidad con la ley de derechos humanos. Y si encuentran alguna incompatibilidad, tienen que señalarla y exhortar al Parlamento inglés la reforma de la ley. Esto sería lo que se llama el sistema de incompatibilidad, que está en vigor en el Reino Unido desde el año 2000. Y sería una forma más débil de control de constitucionalidad, porque aquí el juez controla la compatibilidad de una norma aparentemente de jerarquía superior con una norma de jerarquía inferior, y si encuentra alguna incompatibilidad, tiene que señalarlo en el caso y tiene que mandar una nota al Parlamento para que hagan las reformas también. Entonces sería una forma de control débil de constitucionalidad, según el cual los jueces no tienen la facultad de declarar inconstitucionalidades, pero pueden señalar. Otra forma débil de control de constitucionalidad es la de Canadá. En Canadá, los jueces, en realidad la Corte Suprema puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero con una excepción. Si el Parlamento canadiense aprueba una ley
con una cláusula que se llama la cláusula no obstante, se llama así, notwithstanding, cláusula notwithstanding. Esa cláusula blinda a la ley de cualquier ataque judicial. Normalmente el Parlamento no dicta nunca una ley con una cláusula protectora. Pero si lo hiciera, de hecho no lo ha hecho nunca, pero si lo hiciera, los jueces no la pueden declarar inconstitucional. Entonces, los jueces tienen la facultad la Corte Suprema tiene la facultad de declarar inconstitucionalidades, pero el Parlamento podría blindarse, si así lo decide. Entonces, ahí vemos cómo el sistema puede ser distinto. Y la última palabra respecto de la constitucionalidad puede estar en manos, no de los jueces, sino del Parlamento. Pero también tenemos un sistema más curioso, donde no hay nada. Simplemente hay una constitución jerárquicamente superior, hay jueces y no hay control judicial de la Constitución. Es más, la Constitución lo prohíbe. La Constitución de Holanda, por ejemplo, es jerárquicamente superior, tiene derechos, cláusulas de derechos en la Constitución, y tiene un artículo que dice: los jueces tienen prohibido declarar la inconstitucionalidad de la ley. Fíjense, no obstante, que estamos hablando de Reino Unido, Canadá, Holanda, también Nueva Zelanda, Australia. Son países que están dentro de la órbita del mundo anglosajón y de alguna manera responden a una cultura política distinta, según la cual la autoridad última en un sistema político es el Parlamento, la autoridad soberana. Y entonces la práctica de estos países ha dado lugar a distintas modalidades de control de constitucionalidad que no atribuyen el poder final a la fuerza. Pero es interesante decirlo y mostrarlo porque no es la única posibilidad ni es la única evidente, ¿no? Cuando hay supremacía normativa, de ello no se deduce que los jueces tengan que velar la supremacía normativa de la persona. Por supuesto que detrás de esto está el debate filosófico de quién debería tener esa autoridad última. Un debate que acá, bueno, sería, si quieren lo dejamos para después, pero que, digamos, enfrenta a una corriente del constitucionalismo moderno respecto de otra corriente del constitucionalismo más clásico. Y los argumentos a favor y en contra no son tan contundentes ni de un lado ni de otro. Todo hay que decir. Es un debate donde ambas partes escriben argumentos bastante razonables. Es un debate razonable de ambos lados. Mi visión particular, estoy más del lado de del constitucionalismo más crítico del sistema. Ahora bien, esto solo, cuando hablaba del Reino Unido o Canadá, les hablaba para mostrarles que puede haber control de constitucionalidad débil que no atribuye el poder final de declarar la inconstitucionalidad a los jueces. Pero también hay otro control de constitucionalidad fuerte que es distinto al de Argentina y al de los Estados Unidos. Y es el control jurisdiccional, no me gusta llamarlo judicial porque los defensores de control dicen que es un poder extrajudicial. Es el control concentrado
de constitucionalidad en manos de un tribunal constitucional. Esta nueva modalidad, nueva no, es vieja, pero nueva respecto del origen histórico de los Estados Unidos, tiene fecha de nacimiento y es un producto académico. A diferencia de Marbury versus Madison, que nació al calor de la práctica política, esto es una idea de un académico, de un jurista, Hans Kelsen. En 1919, un austríaco, un gran jurista, tremendo jurista, tremendo jurista y filósofo. No hay palabras para explicar lo grande que fue esto. En 1919 escribe un librito que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución. Y ese librito explica cómo tiene que ser el control de constitucionalidad para las nuevas democracias que se estaban gestando después de la Primera Guerra Mundial. Y ese librito termina siendo plasmado en la Constitución austríaca de 1920. Hans Kelsen fue uno de los redactores de la Constitución austríaca de 1920. Ahí, por ahí no lo van a ver, pero bueno, le voy a decir a Leandro que lo suba al Moodle para que lo vean bien. Son las diferencias que hay entre el modelo argentino-estadounidense originario y el modelo concentrado europeo. A veces se le llama europeo porque nace en Europa continental, en Austria, pero es solo por eso, por el origen histórico. Porque el modelo concentrado se ha extendido a todo el mundo. Y el modelo difuso, que es americano, se le llama americano, que nació en los Estados Unidos, también se ha extendido a Europa. Con lo cual, no es cierto que en Europa haya solo tribunales constitucionales kelsenianos y acá tengamos solo tribunales modelos difusos. De hecho, es todo lo contrario. Salvo Argentina y Estados Unidos, el resto de países tienen modelos concentrados. Y en Europa, los países escandinavos tienen modelos difusos. Grecia también tiene modelos. Entonces, pero el origen sí, americano y europeo continental. Entonces, las grandes diferencias entre los dos modelos. Una pequeña anotación del sentido filosófico del modelo. El modelo concentrado. A Kelsen se le pensó idear un mecanismo de control jurisdiccional de constitucionalidad que sea respetuoso de los parlamentos. Tratar de encontrarle la vuelta para poder tener un control extraparlamentario en manos de otro órgano, pero que sea diferente a las políticas del Parlamento, a las políticas públicas. Y que esa diferencia no dependa de un juez o de otro, sino que sea estructuralmente diferente a la soberanía parlamentaria. Y entonces se le ocurrió pensar en un sistema concentrado. Solo un tribunal puede declarar la inconstitucionalidad de la ley del Parlamento. A ese tribunal solamente se puede acceder
a través de una acción directa muy restringida, ¿no?, en su legitimación por algunos órganos de la comunidad política. Puede ser un porcentaje importante de diputados, el Ministerio Público, depende del sistema, pero no por cualquier particular. Solamente actores institucionales que velan por el cumplimiento de la Constitución pueden acceder a interponer directamente ante el tribunal una acción de constitucionalidad. Por otro lado, en el pensamiento de Kelsen, las constituciones austríacas, la constitución austríaca y las constituciones de las que él estaba pensando eran constituciones minimalistas, que no regulaban derechos fundamentales ni principios abstractos, sino que regulaban procedimientos de acceso al poder y de organización de las instituciones del Estado. Entonces, bajo esta mezcla, acción directa, tribunal concentrado y una constitución que regula solamente los organismos del Estado y sus procedimientos, se le pensó que podría haber en el sistema un legislador negativo. Es decir, como la regulación de los procedimientos de los órganos políticos es muy detallada y no da margen para la interpretación, cuando hay una ley que viola esos procedimientos, la cuestión es manifiestamente clara normalmente, y estaría bueno tener un tribunal que declare la inconstitucionalidad de esa norma. Solamente con efectos nugatorios, digamos, de derogar la norma. De hecho, deroga la norma, no es que no la aplica para el caso concreto, sino que es como un pequeño senado que no puede legislar, no puede plantear una nueva adición a la ley, pero la puede rechazar, ¿sí?, derogar y sacar del sistema. Al punto de que se publica en el boletín oficial la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, había una... Tengo una pregunta con respecto a la Constitución. Hablando solamente de que regula digamos, los órganos del Estado, ¿tiene una parte dogmática igualmente o solamente un orgánico? Estaba hablando de la Constitución austríaca. Sí. Mínima. Pequeños derechos, pero es básicamente una constitución procedimental. Pero esa era la filosofía de Kelsen, para que ustedes entiendan por qué se le ocurrió crear este sistema. Entonces, ahí vemos y el análisis que él pensaba que debían hacer estos tribunales era un análisis abstracto, donde después no tenía que pensar en casos concretos, sino ver si lo enunciado por la Constitución entra en contradicción lógica con lo enunciado por la ley, una norma inferior. Y ese es el análisis que debía hacer el Tribunal Constitucional, un análisis de contradicción lógica exclusivo, y si encontraba alguna contradicción lógica, eliminar del sistema las normas contradictorias a la Constitución. Entonces ahí tenemos las notas centrales que van a dividir las aguas de estos dos sistemas de control jurisdiccional de la Constitución, que son lo que se llaman hoy en día los modelos robustos de justicia constitucional. Son robustos porque le dan, a diferencia de los modelos anglosajones, le dan a un juez o a un tribunal constitucional el poder de declarar la inconstitucionalidad de una norma inferior.
pero con bajo sistemas distintos. Si en el modelo americano difuso todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma, la que tenemos nosotros, en el modelo concentrado solamente el Tribunal Constitucional es la autoridad legitimada para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Si en el modelo americano el juez debe resolver un caso concreto, en el modelo concentrado, el juez en realidad resuelve la cuestión en abstracto, o al menos esa es la finalidad primigenia. Para acceder a la Corte Suprema en el modelo americano, las partes tienen que plantearlo en todas las instancias, la cuestión de constitucionalidad. Y los jueces van a resolver la cuestión de constitucionalidad en cada una de las sentencias al resolver el caso. Y las partes que están en desacuerdo tienen que recurrir, por ejemplo, un juez de paz dicta una norma basada en una norma presuntamente inconstitucional. Yo, afectado, pido la inconstitucionalidad, la tengo que pedir. El juez declara la inconstitucionalidad al momento de resolver el caso. No me gusta. Recurro en apelación. Voy a apelación. En apelación tengo que pedir nuevamente la inconstitucionalidad. El juez, al resolver la apelación, declara la inconstitucionalidad. Si no me gusta, yo para empezar tengo que recurrir al recurso de casación, o si es casación, en recurso extraordinario, a la Corte Suprema y volver a pedir la inconstitucionalidad. Se pide en todas y cada una de las instancias. Y llega a la Corte Suprema. En cambio, en el modelo concentrado, esto no es así. El modelo concentrado nace originalmente sin una vía recursiva, con la idea de que solamente se pudiera acceder a él a través de acciones directas por organismos singulares del sistema político. Pero con el paso del tiempo se dio lugar, si no recuerdo mal, el Tribunal Constitucional alemán dio lugar a lo que se llama la cuestión de inconstitucionalidad. Que es, a diferencia del modelo nuestro, hay partes en un caso judicial. Si una de las partes considera que hay una norma involucrada que es inconstitucional, la pide al juez y el juez suspende el trámite y eleva el caso al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional recibe la cuestión de inconstitucionalidad en su abstracción, la resuelve y la devuelve al juez de primer estado o de segunda instancia. Y el juez de primera o segunda instancia, con arreglo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, resuelve el fondo de la cuestión. Fíjense que acá no hay declaraciones de inconstitucionalidad resueltas por todos los jueces. Hay que elevar la cuestión, esperar a que resuelva el Tribunal Constitucional y luego, cuando la devuelve, sujetarse a lo que esté dicho. Muchos hablan de una metáfora católica de la europea, del modelo
el modelo europeo o concentrado en constitucionalidad. Porque acá tenemos una sola autoridad con poder para interpretar la Carta Constitucional. Mientras que el modelo difuso es más protestante, es una metáfora. Todos los jueces pueden interpretarla como quieren y declarar la inconstitucionalidad de la norma. La otra nota de distinción de nuestro modelo respecto del modelo europeo. Los efectos de las sentencias son solamente para las partes. O sea, cuando en nuestro sistema los jueces declaran la inconstitucionalidad, esa inconstitucionalidad se aplica solo a la parte del juicio. Mientras que, y si hay personas que se sienten afectadas por la norma que está siendo aplicada y que ha sido declarada inconstitucional en un caso concreto, van a tener que recurrir a la justicia y a impugnarla nuevamente. Esto ha pasado, por ejemplo, con las jubilaciones. Alguien tiene por ahí algún familiar donde la Corte Suprema ha reconocido la movilidad jubilatoria respecto de la declarada la inconstitucionalidad de una ley o de un reglamentario. Muchos tienen que recurrir al amparo para que con el tiempo la justicia termine reconociendo ese derecho ya declarado y confirmado. Ligado a esto está lo que se llama el principio dispositivo del sistema americano, según el cual solamente a pedido de parte se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma y los jueces. Mientras que en el modelo concentrado a veces cuando en las cuestiones de inconstitucionalidad los jueces de oficio pueden solicitar y elevar una cuestión. No obstante, el Tribunal Constitucional sí siempre actúa a pedido bajo la, digamos, en respuesta a la interposición de una acción. ¿Y qué más me falta? Otra última nota importante. En el modelo americano que tenemos nosotros, es interesante porque la cúspide del sistema es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema controla su agenda. Puede desechar los casos sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Mientras que el Tribunal Constitucional siempre tiene que pronunciarse sobre los casos transitorios. La facultad de la Corte Suprema de desechar los casos se llama el writ of certiorari, que tiene su origen en los Estados Unidos y que en Argentina ha sido receptado en 1990. Tarde para, digamos, para copiar el modelo. Esa nota recién en 1990 fue copiada el modelo de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando se agotan las instancias judiciales, se plantea lo que se llama un petition of writ of certiorari ante la Corte Suprema. Y es como una bolsa de casos que son evaluados por los asesores de cada uno de los jueces. Y cuando encuentran que un caso es notablemente importante para la sociedad,
que la cuestión debe ser resuelta porque no ha sido resuelta y que tiene implicaciones institucionales de gravedad, lo toma y lo resuelve. Y no tiene plazo para hacer eso. Es lo que se llama un rito certiorari negativo. No, perdón, positivo, porque toma el caso. Y si no, simplemente queda en el limbo y muere. Nadie que plantea un prestigio en los ritos certiorari tiene la certeza de que algún día la Corte lo va a tomar. En cambio, en Argentina es distinto porque es un rito certiorari negativo. La Corte tiene que rechazarlo, pero lo puede hacer enunciando una fórmula que es siempre la misma. El caso concreto, a pesar de que ha cumplido con todos los requisitos de forma y de fondo para llegar a la Corte, no reviste la gravedad institucional para que esta Corte lo resuelva. Ahora no recuerdo el texto, pero es algo parecido. Habla de la falta de gravedad institucional del caso. Los que saben dicen que los jueces en realidad tienen que evaluar, los asesores de los jueces tienen que evaluar los casos y rechazarlos cuando encuentran que no es bueno, o no es interesante o no es importante, hay que rechazarlo acudiendo a esa. Como sea el caso, positivo o negativo, la Corte controla su agenda. Puede decidir, no decidir. En cambio, en el Tribunal Constitucional concentrado, los jueces del Tribunal Constitucional, los magistrados, siempre tienen que pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas. Y se pronuncian con efectos derogatorios de la misma. Como les dije, al punto de que la sentencia del Tribunal Constitucional se publica en el boletín oficial, como si fuera una ley. Y la sentencia del Tribunal Constitucional termina siendo plasmada en el cuerpo de la ley. Ustedes cuando ven una ley en los países que tienen el Tribunal Constitucional, ley actualizada, y van a decir, bueno, artículo derogado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso en Argentina no se ve. Se podría ver una ley anotada y diciendo, bueno, esto fue interpretado por el juez, pero no está en el boletín oficial ni deroga la norma. Estas son las notas centrales de los dos modelos. ¿Alguna duda? Sí. Una consulta, ¿podrías escribir eso que creo que como bebé, Luis? Entonces, de estas consideraciones es importante que ustedes sepan que hay modelos de control de constitucionalidad
canadiense, del Reino Unido y de Australia, Nueva Zelanda. Y hay modelos robustos de control judicial de constitución. En los modelos robustos hay dos modelos. El americano, que es el originario, que nació en los Estados Unidos y es el que tenemos, y el europeo, que nació en Austria y es creación de Hans Kelsen, y que tiene muchos países, incluso de América: Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, con matices: Brasil, México, Panamá, Costa Rica. El modelo europeo se ha difundido como reguero de control. Argentina sigue siendo un caso atípico en la región. Y todavía pareciéndose mucho a los Estados Unidos. Porque en realidad, vamos a ver algunas transformaciones de las últimas décadas del modelo original. En las últimas décadas, Argentina está transitando de manera no informal, diría, hacia rasgos que se parecen al de un tribunal constitucional de naturaleza concentrada. Y esto va a terminar algún día en una, como ya se quiso hacer hace poco, con la comisión inquisitiva asesora de la reforma al Poder Judicial, en la creación de un tribunal constitucional. Tenemos, por supuesto que hay mucha jurisprudencia importante, pero esta jurisprudencia me parecía importante porque muestra transformaciones que hacen a la misma estructura del modelo americano incluso. La primera transformación fue el per saltum. Bajo el modelo americano, la Corte, las partes tienen que recurrir, si encuentran que alguna norma es inconstitucional, pedirlo en cada una de las instancias, salvo que haya competencia originaria de la Corte Suprema. La competencia originaria de la Corte Suprema tiene que ver con los conflictos entre estados, entre provincias, entre estados y entre provincias, cuestiones que involucran a embajadores, diplomáticos o conflictos entre provincias. Para recurrir, salvo que fuera, digamos, una competencia originaria de la Corte, entonces se puede plantear la inconstitucionalidad directamente en la Corte, si no, tiene que recurrir a través de todas las instancias y pedirlo en todas las instancias. Pero en 1990, la Corte Suprema reconoció el per saltum, creación jurisprudencial de la Corte Suprema de menemista, en la época de Menem. Estaba en cuestión la privatización de aerolíneas, estaba demorando mucho, estaba bloqueada la privatización de aerolíneas, se estaba demorando en instancias judiciales
primera o segunda instancia, y la Corte dijo, una de las partes interesados en privatizarlo planteó un pedido de per saltum que era novedoso para esa época, y la Corte lo admitió y dijo, voy a reconocer el per saltum. Cuando ahí están entrar en cuestiones de notoria gravedad institucional cuya solución definitiva y expedita sea necesaria y el recurso constituya el único remedio eficaz para evitar perjuicios de imposible reparación del futuro. Para decirlo de otro modo, gravedad institucional, y está en peligro los derechos, y es el único medio para evitarlo. Esto, por supuesto, es de interpretación. Está abierto a la interpretación de la gravedad institucional. Una cosa que es importante, esto ya es algo que muchos en derecho constitucional muchas veces nos preocupa cómo se interpretan las cosas. Y está perfecto, pero nos dedicamos a eso. ¿Cómo debe interpretarse la Constitución en este punto? Eso es horrible. Pero más importante que eso es quién interpreta. Porque la autoridad de interpretar es fundamental. Podemos decir, bueno, esto se interpreta así, no vas a tener, y te doy la autoridad para interpretarlo a vos. Esa delegación implica una delegación de poder efectivo. Es verdad que ese poder está sujeto a criterios de racionalidad y consultativa, pero no deja de ser un poder, porque hay un riesgo de que lo interpretes mal. Siempre que hay delegación hay riesgo. Hay riesgo de que esa delegación no salga como uno esperaba que saliera. Entonces, esto lo digo para cualquier cuestión interpretativa. Por eso muchos de los que criticamos la autoridad final de los jueces, no ponemos en cuestión algunas interpretaciones, sino dónde debe estar la autoridad final para el momento. Y esa interpretación también aplica a este tipo de palabras que además son tan abstractas que nadie sabe bien qué significa. Gravedad institucional, peligro inminente de los derechos que vayan a ser conculcados, así. Bueno, desde ahí en más, la Corte Suprema ha admitido el per saltum, hasta donde yo sé, en 3 ocasiones más. Con lo cual, ya tenemos una nota que se desvía del modelo original americano, según el cual había que recurrir todas las notas. Ese carril recursivo tiene un efecto político. ¿Cuál es el efecto político? Es que cuando llega el caso a la Corte, las normas normalmente fueron dictadas por legislaturas o ejecutivos que ya no están más en el poder. Porque van tardando, se van demorando, pasan años, puede llegar hasta 4 años, 5, 6, y cuando la Corte Suprema tiene que decir, bueno, esta norma es inconstitucional, se ve que esa norma no fue dictada por el ejecutivo que está ahora en el poder, o el Parlamento, el Congreso que está con la coalición que está gobernando ahora. Y eso lo coloca en una situación un poquito más cómoda. Recuerden el origen de Marbury versus Marbury. Era exactamente eso. En cambio, cuando hay un per saltum, lo normal es que esa demora en el acceso del caso a la Corte se vea reducida y por lo tanto se ponga
la cuestión política sobre el tapete sea inmediata y la Corte se vea en el desafío de pronunciarse sobre alguna norma, alguna política del Ejecutivo del mundo. Entonces, de alguna manera, politiza el sistema. Esa es la primera nota que está desde 1990 y que fue plasmada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, hoy es un dato a tener en cuenta. Se desvía del modelo original. El segundo dato a tener en cuenta, y esto es un dato, a mi juicio, pernicioso, es muchos por ahí van a leer y escuchar que no. Es la declaración de oficio. En el caso Mil de Pereira, año 2001, y luego volvió a verificarse en el caso Rodríguez Pereira, 2012, y de ahí en adelante, los jueces tienen la facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma, aunque no haya sido pedida por una de las partes. Entonces, de pronto los jueces tienen esa facultad en su cabeza de poner a un lado, sin que nadie lo pida, sin que nadie lo argumente, normas que están en vigor. Y esto de alguna manera atenta contra la presunción de constitucionalidad de las normas. Y por supuesto, echa por tierra el principio dispositivo del modelo americano de constitucionalidad. Luego tenemos el tercer punto, que tiene un matiz interesante, y es el reconocimiento de las acciones de clase y los efectos generales de la sentencia. En el caso Alavi, año 2009, que era sobre, si no recuerdo mal, sobre depósitos, igual los casos y los hechos para esta explicación no son relevantes, reconoce jurisprudencialmente una clase de acciones, que son las acciones de clase, según las cuales, cuando hay una parte afectada en un derecho que tiene intereses homogéneos respecto de otros particulares que tienen los mismos derechos afectados y son nítidamente reconocibles como parte de una clase, por ejemplo, los ahorristas del banco, los ahorristas de una determinada provincia, hay algún legitimado que interpone una acción de clase en representación de todos los interesados afectados. Y la sentencia va a aplicarse a todos los interesados, sin necesidad de que cada uno de los interesados tenga que interponer una acción de amparo o un recurso judicial o una acción judicial. Ustedes saben cuál es la diferencia entre acción judicial y recurso, ¿no? O sea, técnicamente la acción es cuando planteas por primera vez un planteo judicial. Y el recurso técnicamente es cuando recurrís. Igual en la carga de derecho
a veces se usa la palabra recurso amparo, pero de manera inapropiada, no es la acción de amparo. Entonces, en este caso, en el caso Alagui, la Corte reconoce los efectos generales de la sentencia en el marco de las acciones de clase. Siempre que haya una acción de clase que regula las dos cuestiones, las acciones de clase y los efectos generales de la sentencia, que tienen que ser, tiene que haber un representante que tenga idoneidad en la representación de los intereses de la clase, tiene que haber intereses homogéneos y tiene que haber un peligro o una afectación directa a los derechos de esos afectados. Y los efectos de la sentencia se van a aplicar a todo el conjunto de la clase involucrada en esa acción de clase. Y esto significa no exactamente el modelo europeo concentrado, pero sí es como un desvío hacia un modelo donde los efectos de las sentencias no son más interpartes, sino que pueden tener efectos cuasi generales, siempre que se den en el marco de una acción de clase. Y ese es el matiz. Y el cuarto punto es la declaración de inconstitucionalidad de omisiones. En el modelo clásico, sea americano o, bueno, el americano, los jueces declaran la inconstitucionalidad de normas, actos administrativos o normas inferiores a la Constitución, pero no de hechos o de estado de cosas. En el caso Badaro, en el año 2006, la Corte Suprema declara por primera vez la inconstitucionalidad por omisión legislativa. Lo que pasaba ahí era que el Congreso no actualizaba el régimen de elecciones, los montos del régimen de elecciones. Y entonces la Corte, un pensionista llegó a la Corte y le pidió que actualice en el caso concreto su pensión, y la Corte dijo, bueno, en este caso es un ápice de un iceberg de un montón de casos que piden la actualización de su pensión. Entonces le dice al resolver el caso, dice, hay una omisión legislativa, constitucionalidad de una omisión legislativa. Y le ordena al Congreso a que en el caso de un año actualice la pensión. Badaro y suspende el caso concreto a la espera de lo que haga el Congreso de la pensión. Al año el Congreso no actualiza las pensiones y entonces en el caso Badaro 2 la Corte dice, bueno, dado que no van a actualizar las pensiones, voy a declarar la inconstitucionalidad de la norma que tiene el monto desactualizado. Y ahí vemos que por primera vez tenemos una nueva institución que es la inconstitucionalidad por omisión legislativa. Es la declaración de inconstitucionalidad por omisión, no por algo que las autoridades hagan con actos no. Y ahí vemos cómo, digamos, el modelo americano en su pureza se empieza a dibujar. Porque ya tenemos la declaración de oficio,
los efectos generales de la sentencia en acciones de clase, el persaltum y las declaraciones de inconstitucionalidad provincial. Esas notas se desvían del modelo original y se desvían también de los Estados Unidos. Entonces tenemos un modelo americano difuso, pero con unas notas que empiezan a ser híbridas. Va tendiendo hacia la... fíjense que la tendencia es hacia el mayor poder de los jueces y hacia el mayor poder de la Corte. Es una tendencia donde la Corte puede declarar de oficio, que nadie lo pida, la Corte puede agarrar un caso aunque esté demorado, lo puede declarar en inconstitucionalidad de provisión. Entonces, eso es lo que quería decirles de las desviaciones del modelo argentino respecto de la pureza del modelo original. La otra cuestión que quería comentar era sobre las cuestiones políticas, una digresión a todo esto. Luego tenemos el control judicial de convencionalidad, que eso lo va a explicar Leandro Pescado el viernes. Y lo dejo para que él lo explique. Pero que viene a agregar una nota más al poder de los jueces. Porque los jueces ahora, desde la Constitución del 1994, tienen que velar por la Constitución, pero también por el cumplimiento de todos los tratados con jerarquía constitucional. Y lo interesante de esta nueva facultad es que, si no recuerdo mal, en uno de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece claramente que los jueces deben velar por la Constitución. Por lo tanto, se interpreta que el control de convencionalidad es de oficio. Entonces, también el control de convencionalidad es un aspecto más que, siendo claramente de oficio, le da efectividad a aquellos que dicen que el control judicial de constitucionalidad de la Constitución, la Carta Constitucional, tiene que ser. Porque claramente el control de convencionalidad también lo tiene. Por lo tanto, sería contradictorio y no lo fue. La doctrina de las cuestiones políticas no justiciales. En el derecho constitucional se suele plantear este tema como un tema peyorativo respecto de la autorrestricción de los jueces en torno a qué cuestiones pueden decidir o sobre qué pueden pronunciar. Como les decía antes, la autoridad de interpretación es una delegación política, es una delegación de autoridad. Cuando decimos que alguien, un organismo, tiene que interpretar, estamos diciendo que tiene que sujetarse a ciertos criterios de interpretación, pero además estamos dando
poder de interpretar según esos criterios. También el riesgo de no hacerlo de acuerdo a esos criterios. Y entonces acá empieza el problema de la interpretación constitucional. Es un problema importantísimo en esta asignatura. Y el problema parte de considerar que en el texto constitucional, si bien los jueces no están libres y desatados respecto de lo que pueden decir, sí tiene un margen de interpretación. Sí hay un margen de opciones entre las cuales pueden elegir de acuerdo a lo posiblemente interpretado. Y esto se debe a muchas cuestiones que tienen que ver con el propio lenguaje jurídico, que siempre se completa, y siempre es de textura abierta, y siempre tiene contornos borrosos. Hay casos donde no se sabe si entran en el marco de referencia o no, hay casos que entran en el núcleo más claro de un concepto, otros que entran en un núcleo más borroso y no sabemos si ese concepto aplica o no. Luego tenemos antinomias jurídicas. Algunas son muy claras cuando, digamos, un enunciado dice justo lo contrario a un enunciado de una norma superior. Está claro que el enunciado de la norma inferior tiene que ser declarado inconstitucional por contradictorio. Pero hay veces que ese enunciado de la norma inferior dice algo distinto, no algo contrario. Y entonces aparece la pregunta, bueno, ¿por qué no aplicar el principio de ley especial? Y considerar que lo que está regulando esta norma, a pesar de que no está en la Constitución, es un caso especial permitido, habilitado, de texto constitucional. Pero luego tenemos otra serie de antinomias jurídicas que son mucho más complejas y más problemáticas para la interpretación constitucional, que son los conflictos entre principios jurídicos, que son principios abstractos que no regulan las condiciones de aplicación y que a veces entran en colisión en un caso concreto, sin que uno pueda decir que un principio debe ser desechado y declarado inconstitucional, porque ese principio sigue siendo válido, a pesar de que en este caso está regulando o aparenta regular ese caso concreto en un sentido contrario a como es regulado por otro principio. No son antinomias jurídicas clásicas, sino lo que se llama en teoría jurídica conflictos entre principios. Por ejemplo, cuando alguien injuria a otra persona, está en juego la libertad de expresión y también el derecho al honor. Y en ese caso concreto, los dos principios entran en pugna. Y tenemos que empezar a discernir en qué condiciones específicas la libertad de expresión va a prevalecer respecto del derecho al honor. Y es por eso que por ahí la injuria a una figura pública o a un político no es tan dramática como la injuria a un particular. Y ahí empiezan a haber, digamos, detalles de condiciones de aplicación que permiten discernir cuando un principio tiene mayor fuerza normativa respecto de otro, sin que uno pueda decir nuevamente que un principio es jerárquicamente superior al otro o que uno es derogado en el caso concreto, porque no se puede hablar de derogación en este caso o de inaplicación. Entonces, cuando las constituciones modernas introducen en su texto
grandes enunciados de derechos constitucionales, derechos fundamentales, la mayoría de los cuales tienen regulaciones abstractas, y además también hay objetivos de políticas públicas, también con regulaciones abstractas. El derecho constitucional empieza a ser de textura más maleable en términos de interpretación constitucional. O sea, el margen de interpretación respecto de lo que un juez puede hacer es mayor. Entonces, la doctrina de las cuestiones políticas no judiciales tiene que ver con la interpretación, sobre el margen de interpretación que tienen los jueces respecto de la interpretación que hacen otras autoridades. Entonces, cuando de pronto en el pasado el Ejecutivo dictaba una intervención federal en violación a la Constitución, sucedía que los jueces en Argentina, y así apareció la doctrina, se autorrestringían y decían: el Poder Ejecutivo tiene autoridad para interpretar la Constitución de sus propias facultades. Yo no soy quien para decirle al Poder Ejecutivo cuándo y cómo tiene que usar las facultades que le concede la Constitución. Es él mismo el que interpreta sus propias facultades, y por lo tanto yo me abstengo y difiero a la interpretación que él haga de sus propias facultades, sus propias competencias. Claro, esto se prestó para una práctica constitucional favorable al avasallamiento de muchas reglas constitucionales por parte, sobre todo, del Poder Ejecutivo y al servicio de un presidencialismo cesarista que, digamos, traspasa los límites de sus propias competencias. Entonces la doctrina tuvo y tiene una mala prensa, y con razón, porque típicamente ha sido originada, ha nacido al calor de los abusos del Poder Ejecutivo. Cuando vemos los casos del pasado en los cuales la Corte Suprema declaró la doctrina de las cuestiones políticas no judiciales, todos tienen que ver con abusos del Poder Ejecutivo y extralimitaciones de sus propios poderes. Intervención federal, estado de sitio, confiscación de propiedades y demás. En esos casos, lo que la Corte hacía era decir: este caso es un caso federal, bla, 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 pero yo no tengo autoridad para interpretar cómo debo, para decidir cómo debe interpretarse la Constitución respecto de las competencias que son reserva del propio Ejecutivo. Entonces, ahí la Corte Suprema se autorrestringía al servicio de los abusos del poder. Con el tiempo, y sobre todo desde 1990, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido acotando al punto de hacerla desaparecer. Hoy en día no hay ningún caso jurisprudencial donde se invoque esa doctrina de las cuestiones políticas no judiciales, donde la Corte invocaba la reserva de la autoridad del Ejecutivo respecto de cómo interpretar la ley. Pero sí, lo que podemos ver es que la jurisprudencia de la Corte empieza
a expandir el marco de su autoridad respecto de las cuestiones sobre las cuales se puede pronunciar. Si en la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, la Corte en el pasado no se pronunciaba sobre quién era el órgano con el poder para decidir sobre cómo interpretar la competencia de ese órgano para decidir, sobre el procedimiento establecido para decidir tal o cual cuestión, sobre las circunstancias o condiciones fácticas de las que dependen esa decisión, y sobre el mérito o conveniencia. Sobre todas estas cuestiones, cuando el Poder Ejecutivo las decidía quién era el órgano, la competencia, cómo interpretar la competencia, cómo era el procedimiento, cómo eran las circunstancias que daban origen a esa decisión y cómo era, si era conveniente o no. La Corte empieza, desde el 90, empieza a expandir su autoridad y empieza a decir que de ahora en más ella va a decidir quién es el órgano competente, cómo se interpreta la competencia, si se cumple o no se cumple el procedimiento, y cuáles son las circunstancias establecidas por la Constitución de las que dependen la toma de decisión. Lo que no va a resolver, y esto todavía se mantiene, es sobre el mérito o conveniencia política de la decisión. Entonces, ha habido con el paso del tiempo, desde 1990 para acá, una corriente, un proceso según el cual los jueces empiezan a desechar la vieja doctrina tradicional de que los jueces no tienen que meterse en las competencias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de otros autoridades locales o autoridades autónomas. Claro, esto parece ser buena noticia, porque, digamos, fue una doctrina al servicio de los abusos del poder. Y por lo tanto, el hecho de que esa doctrina no se invoque más podría ser auspicioso para pensar que no van a permitirse más por parte de la gente. Sin embargo, las cosas no son tan así, porque está en cuestión también la autoridad democrática de algunos de estos órganos políticos. Sobre todo la cuestión de la autoridad democrática legislativa. Porque lo llama la presunción de constitucionalidad. Las normas dictadas por autoridades democráticas son constitucionales, hasta tanto sean su constitucionalidad desechada por una autoridad competente, y siempre y cuando ésta sea manifiesta. Entonces, la doctrina, o sea, la expansión de la autoridad interpretativa de la jurisprudencia de la Corte, si bien tiene un lado bueno, en términos de desechar los abusos de poder de antaño, del Poder Ejecutivo, desconoce que también existe una presunción de constitucionalidad.
sobre todo que hay organismos dentro del sistema político, como el legislativo, que tienen credenciales democráticas más fuertes que el Poder Judicial y que el Poder Ejecutivo. Porque el legislativo, por más que no me guste, que esté lleno de diputados incompetentes, que no saben leer ni escribir, saben muy poco de historia y política y demás, el caso es que es más representativo que el Poder Ejecutivo. No solo es más representativo, es deliberativo. Es un órgano estructuralmente deliberativo. Hay dos notas estructurales del Poder Legislativo que lo hacen el depositario de la soberanía popular o, digamos, de la soberanía democrática de una comunidad política. Que son representativos, son plurales, el ejecutivo no es plural, el Poder Judicial tampoco, es plural de todas las visiones que hay en la sociedad y es deliberativo, está diseñado para deliberar. Mientras que el ejecutivo, no, culturalmente no es deliberativo. Por supuesto puede deliberar, de hecho lo hacen los ministros, pero no está diseñado para eso. El Poder Legislativo es un órgano de deliberación. Y esas dos notas de deliberación más representación la hacen depositario al Parlamento de un estatus democrático, de una legitimidad democrática superior, que debe tener una implicación normativa. Y esa implicación normativa es que las normas que se dictan tienen una calidad democrática más fuerte y por lo tanto debe tener una presunción de constitucionalidad democrática más fuerte. Y por lo tanto los jueces deberían deferir con más respeto a las leyes aprobadas por el Congreso. Entonces, la doctrina, digamos, el proceso de las últimas décadas, según el cual se ha venido desechando la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, aparentemente en un sentido correcto, en el sentido de que lo ha sido para poner límites al Poder Ejecutivo, debería, digamos, tener presente que la presunción de constitucionalidad sigue siendo un valor importante, que las credenciales democráticas de otras autoridades tienen implicaciones normativas, y que por lo tanto hay algunas circunstancias y algunos casos donde la autorrestricción judicial es una actitud valiosa y democráticamente valiosa respecto de las políticas que se adoptan. Entonces, no siempre está bueno, como decirlo así de manera coloquial, que las Cortes Supremas digan: yo acá tengo poder para interpretar la Constitución como quiero, y a esta ley del Congreso aprobada después de un debate en el Congreso, por más que no me guste, la voy a declarar inconstitucional. No, cuidado. Ese Congreso pasó por comisiones, la hubieron juristas, fue debatida en el plenario, responde a intereses de diputados que han sido elegidos por la gente, y por lo tanto debería tener respeto y condescendencia a esa autoridad democrática, y por lo tanto hacer un escrutinio muy estricto respecto de esa constitucionalidad planteada. Tiene que ser muy manifiestamente inconstitucional para que la Corte pueda declararla inconstitucional. Por lo tanto, la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables fue una doctrina que nació para ejercer la autorrestricción en defensa de la presunción de constitucionalidad y en defensa de las competencias de la zona de reserva de otras autoridades democráticas,
pero que fue ejercida en la práctica al servicio de los abusos del Poder Ejecutivo, en las últimas décadas hemos venido viendo la desaparición de esta doctrina y la expansión de los ámbitos en los cuales la Corte se considera con autoridad para interpretar y digamos, puesta a un lado de la doctrina, de esa vieja doctrina, pero todavía no es claro que la autoprotección judicial sea educativa. Yo personalmente creo que hay una tesis de la autoprotección judicial que tiene que ver con las credenciales democráticas de las autoridades que dictan las normas, que da razones y fundamentos para pensar que en algunas circunstancias es valioso que las Cortes no se pronuncien sobre determinados casos políticamente importantes. Sí. Tiene una Mourinho. Tiene un aire a Mourinho. Tiene un aire a Mourinho. Sí, más o menos parecido. Leve. Sí, parecido. Lo vamos a ver en la unidad 10 de los poderes del Poder Ejecutivo. No. Pero para avanzar, nuevamente, en la Constitución de 1994 hay muchas preguntas abiertas respecto de cómo interpretar Yo lo curso ahora, ¿no? los poderes de Yo lo curso ahora, ¿no? Pero digo que sí. tenemos visiones más restringidas y visiones más generosas.